la épsilon prima. Estamos recuerden, en la Indecatón Mathema, es decir, en la 11ª lección. Vamos a estudiar los usos del modo subjuntivo, que ya pues Santiago Giraldo los había estudiado cuando vimos el curso, y ahora pues lo va a repasar, mientras que Felipe pues obviamente va a hacer el ejercicio también de estudiarlos por primera vez, y aquel que llegue de último momento a este curso. Yo quiero proponerles entonces que comencemos tratando de recopilar, de pensar en algo. Recordemos que el modo subjuntivo, habíamos dicho, es un modo de la eventualidad. En otras palabras, es un modo que diferente al indicativo, pero muy parecido al imperativo en cuanto que habla de una posibilidad al futuro, menos probable que el imperativo. Nos hace a nosotros pensar en que debe de tener algún tipo de construcción a la hora, sobre todo, de utilizar una lengua como el griego. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, verificar eso. ¿Qué podemos decir entonces ahora sobre el modo de empleo de este modo verbal? Nosotros decimos que en griego el subjuntivo se emplea de una manera más variada, más amplia, que como se emplea en la lengua española. Esto es bastante importante decirlo. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo afirmo una cosa como esas, estoy diciendo, quieras o no, que no me puedo atener solo a lo que yo conozco en mi lengua española, sino que además yo tengo que tener en cuenta otra serie de factores bastante importantes. Y eso es lo que vamos a intentar estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar 3 posibles usos más 2. O sea, en totalidad estamos hablando de un poquito más, pero bueno, yo iré especificando a qué me refiero con esto. El primer tipo de uso que se hace de este modo son las exhortaciones. A ver, ¿en qué consiste este modo de la exhortación? Así como el imperativo, en griego también se emplea el subjuntivo pues para exhortar. Pero va a haber una pequeña especificación. En mi exhortación, o si se quiere, mi invitación a cumplir un acto, por ejemplo, esa invitación solo se va a referir a las primeras personas singulares o plurales. No digo duales porque recuerden que no existen primeras personas duales. Entonces aquí solo contengo estos dos números, el singular y el plural. Entonces aquí tenemos la primera diferencia con el modo imperativo. Porque mientras con el imperativo yo invito o yo exhorto a las segundas personas o a las terceras personas, singulares, plurales o duales, con el subjuntivo yo voy a formular las exhortaciones que tienen que ver con las primeras personas, y en este caso son los singulares y plurales, que son las personas que el modo imperativo pues no conjuga. Para hacer un ejercicio que ya conoce Santiago, les propongo la República, una pequeña frase dentro de ella. Ustedes saben que la República pues obviamente es de Platón. Estoy citando el parágrafo 376, la letra D. Dice este texto, y le voy a pedir favor a Felipe García que me ayude con la lectura de esta proposición. Logoi paideuomen tus andras. Muy bien, logo paideuomen tus andras. Como ustedes ven acá, pues aquí tenemos el verbo. Obviamente vamos a fijarnos en esta vocal que se encuentra acá para lograr como intuir que nosotros nos encontramos precisamente con un subjuntivo. Recuerden que la terminación generalmente es esta, pero correspondería al indicativo. Luego nosotros tenemos entonces acá esta que no correspondería al indicativo, sino al subjuntivo. Vamos a intentar hacer lo primero, y es definir el núcleo del predicado, que es este que tenemos acá, núcleo del predicado o verbo.
La categoría gramatical ya la sabemos, es el verbo. El tiempo lo suponemos es el presente porque es el único que hemos estudiado. El modo es el subjuntivo. ¿Qué persona y qué número es? Si termina en... Primera persona, Muy bien. plural. Es la primera persona del plural y si reconstruimos el verbo, ¿cuál sería ese verbo? Paidewu. Muy bien. Pai, de, u, o. Este sería el verbo. El verbo cuyo concepto es el de educar. Pensemos ahora cuál sería la traducción, digamos, más acercable, subjuntivo a la proposición para que la tengamos ahí. ¿Cómo traduciríamos esto? Que eduquemos. Claro, vamos a colocar acá eduquemos. Eduquemos. Para hacer la traducción completa. Ahora nosotros vamos a hacer las preguntas que formalmente nos hacemos cuando hemos encontrado el núcleo del predicado. Tenemos que preguntar por los tres argumentos, si es que existen todos tres. Primer argumento, sabemos, es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esta proposición? ¿Es tácito? ¿Se encuentra ahí? Padre, yo creo que es tácito. Es tácito, claro, es un nosotros eduquemos, que nosotros eduquemos no se encuentra ahí porque tenemos otras dos palabras que no se encuentran en nominativo, que sería el caso del primer argumento sujeto. Pero sí tenemos otras dos palabras, por ejemplo, tus andras, tus, ¿qué categoría gramatical tiene? Artículo. Es un artículo. Y andras, ¿qué categoría gramatical tiene? Un complemento directo. Sería un complemento directo, muy bien. Un sustantivo. Exactamente, sería un sustantivo. Y ahora sí, entonces hagámoslo para que juntemos todo. ¿Cuál sería el caso, el género y el número de esto que nosotros estamos viendo acá? Acusativo. Sí, Singular. acusativo, singular. ¿Y qué género crees tú que puede ser? Femenino. Atención con el tus. No, exacto, no nos vamos a confundir con este a, sino con el tus. Masculino, padre. Muy bien, masculino. Cuando nos encontramos con una palabra y esta es de tercera de declinación, bueno, no la hemos afrontado todavía, la afrontaremos, Dios queriendo, dentro de poco, dentro de ese grupo de la tercera declinación, encontramos una palabra que termina en A y mismo pensamos, claro, primera declinación es lo más común. Sin embargo, aquí tenemos un artículo que nos ayuda a salir de la ambigüedad y es tus, cuya forma al nominativo singular es jo. Por tanto, andras tendrá que ser sí o sí masculino. No nos importa andras en este momento. Por el momento podemos entonces decir que este es el complemento directo. Entonces vamos a escribir acá, eduquemos a los hombres. Que nosotros eduquemos a los hombres. Logoi, categoría gramatical de logoi. Sustantivo. Tenemos un sustantivo, ¿en qué caso, en qué género y en qué número está? Es un dativo singular. Es un dativo masculino, singular, ya sabemos nosotros de qué palabra viene, de logos, logujo. Y está en dativo, luego si está en dativo, pues eso no puede ser sujeto, no nos queda sino que sea otro complemento. Si fuese complemento indirecto, pues nosotros estaríamos generalmente traduciendo algo así, que nosotros eduquemos a los hombres para una palabra, si traducimos literalmente. Yo puedo traducir eso como un complemento entonces indirecto, pero suena un poquito extraño que nosotros eduquemos a los varones, a andra sería varones literalmente, para la palabra. Pues sí, podría ser. Pero recuerden que el complemento indirecto también podría ser un complemento instrumental. ¿Cómo vamos a educar a los hombres? Entonces ya podemos responder con la palabra. Y de esta manera entonces nos quedaría a nosotros la idea con la palabra, es lo que querría decir, perdón, voy a hacer esto así,
con la palabra eduquemos a los hombres, lo que querría decir Platón. Entonces, mire, tenemos acá un paideomen, es una exhortación, una invitación. ¿Qué está diciendo esto? Como solo el imperativo se puede formular para las segundas personas, singulares, plurales o duales, o terceras personas en los mismos números, si yo quiero exhortar o invitar, por ejemplo, un acto como estos, que tiene casi que el mismo valor de un imperativo, pero como es de primera persona, me toca utilizar el subjuntivo. Entonces aquí obviamente tendría razón de ser el subjuntivo. ¿Yo qué es lo que tengo que mirar cuando lea o cuando vaya a traducir? Tengo que pensar en los diferentes valores y usos de este modo verbal, que se utiliza, por ejemplo, para la exhortación. Aquí la tenemos, pero la exhortación de las primeras personas, singulares o plurales. No duales, porque recordemos que no existe esa persona en la conjugación verbal. Entonces aquí tenemos nosotros con una palabra, podríamos, si quiere traducir así, yo he colocado con la palabra, porque podríamos también hablar de la palabra en sentido genérico o hablar de lo específico de la palabra, pues sí, o lo indeterminado de esa palabra. Yo puedo traducir con la palabra eduquemos, en este caso, a los varones o a los hombres. Porque con la, quiero recordar que mientras yo generalizo en griego sin el artículo, en español para generalizar yo utilizo el artículo. Entonces yo podría traducir con la palabra eduquemos a los varones o a los hombres, o si quiero hacerlo estrictamente, el pie de la letra, la traducción, yo puedo decir con una palabra eduquemos a los hombres. ¿Qué será mejor? Yo pienso que lo primero, porque esto es casi que proverbial, entonces sería mejor decir con la palabra eduquemos a los hombres. Espero que esto se comprenda, si no, ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Este es el primer uso que nosotros encontramos. El otro uso que vamos a encontrar lo hallamos, por ejemplo, en lo que nosotros denominamos como las prohibiciones. Atención a este punto de las prohibiciones porque es bastante interesante. ¿Cómo prohibir? Eso parecería tener relación, obviamente, ¿con qué? Con el imperativo. Siempre andamos como en ese mismo nivel de los modos. Pero bueno, cuando nos referimos a las prohibiciones, o sea, aquí las prohibiciones van a funcionar sobre todo cuando se refieren a la segunda y a la tercera persona. O sea, yo quiero prohibirle algo a alguien, más que el imperativo voy a utilizar el subjuntivo. Siempre en segundas y en terceras personas, sean singulares, sean plurales o sean duales. ¿Y cómo lo construyo? Voy a el verbo, obviamente conjugado en modo subjuntivo, le voy a poner precediéndolo antes, recuerden esta partícula negativa que significa no. La partícula me que significa no. Yo quiero recordarles a ustedes que esa partícula, o sea, se utiliza para negar el modo subjuntivo. Yo no puedo negar el modo subjuntivo, coloco acá con esta partícula u, uk o ug. Yo no debería negar el modo subjuntivo con esa partícula que he colocado acá. Para negar en el modo subjuntivo utilizaré me. Recuerden que me niega diferentes modos. U generalmente niega es el modo indicativo, como lo hemos visto en lecciones anteriores. Aquí voy a utilizar siempre el me para el subjuntivo. Entonces, la negación me se vuelve como una especie de clave. ¿Por qué? Porque si yo no puedo negar sino que el subjuntivo con ese tipo de negación, pues tengo que intuir que de pronto el verbo que voy a tener ahí sea un subjuntivo, aunque no necesariamente, pero me puede dar a mí una buena señal. Lo digo es porque como a veces tienden a parecerse las formas, uno podría confundirse. Es un indicativo, es un imperativo, es un subjuntivo. No, aquí el subjuntivo se va a marcar con esa partícula negativa me. Dicho esto, observemos otra cosa más. Dice acá en la formulación que yo les estoy dando. O sea, si yo quiero prohibir
obviamente tendré que utilizar una negación. Yo no puedo prohibir no negando, tengo que negar para prohibir. Por tanto, entonces yo voy a utilizar el me y después voy a colocar el verbo en subjuntivo. ¿Tiene que estar el verbo pegado del me? No, podría estar después, eso no es importante. Lo importante es que esté el me y el modo subjuntivo en algún punto. Les voy a proponer a ustedes este texto de Demóstenes por la paz, un texto bastante interesante. Como no hemos llegado a ciertos puntos de ahí, y no quisiera, por ejemplo, que perdiéramos tiempo, porque pues al fin y al cabo nos falta a nosotros algunos elementos para poder traducir esta frase que tenemos acá. Yo me voy a ir directamente al verbo que tengo aquí señalado en color azul. Yo puedo ver acá la idea del subjuntivo, porque obviamente es una epsilon con una iota suscrita. Aquí puedo ver el subjuntivo. ¿Esto qué rayos es? Es un verbo. Lo voy a colocar acá. Es un verbo que está en modo subjuntivo, porque ya lo he dicho. Esta negación un poco me lo sugiere. En modo subjuntivo, la atención es el modo, el tiempo es el tiempo aoristo. El tiempo es el tiempo aoristo. ¿De dónde yo saco el tiempo aoristo? Que hemos metido acá una sigma. Así como hay un futuro sigmático, hay un aoristo sigmático, es decir, que entre el tema y la terminación coloca un sufijo de tipo temporal. En este caso, esto es lo que está haciendo el aoristo. Como verán, aquí yo no tengo, por ejemplo, una característica que yo les había dicho del aoristo, el aumento. Pero quiero aclararles a ustedes es que hay diversos tipos de aoristo. Esta es una de las maneras de hacer el aoristo. Vemos el sigma temporal y de hecho, entonces, ¿qué persona es? Yo creo que la persona sí la podemos intuir bajo esa terminación. ¿Cuál persona podría ser? La tercera. La tercera singular. ¿Esto de qué verbo viene? Aquí lo voy a colocar. Viene del verbo zo, ru, be, o. Es un verbo contracto. Observemos la epsilon y observemos aquí la eta, que se ha aumentado, como en el caso del futuro sigmático. Recordemos que los verbos contractos, cuando les meto, digamos, les coloco ese sufijo temporal, la vocal anterior tiende a alargarse. Entonces, si es una epsilon, se vuelve una eta. Entonces, por eso yo tengo aquí thorubc. ¿Qué significa ese verbo? Generalmente lo traducimos con el concepto por alborotar. Alborotar. Este es el verbo que me interesa. Lo otro no me interesa tanto. Pero entonces ahora yo me dedico a intentar hacer la traducción. Esto es una prohibición. Bueno, la prohibición a nosotros, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Ya sabemos que esto significa no. No. Alborotar también podría decir protestar, porque suena mejor para este tipo de contexto. No proteste. Me deis es ninguno. Prin significa antes. Y aquí tenemos nosotros un infinitivo también aoristo. No proteste ninguno antes, y voy a colocar acá de haber escuchado. Sería la traducción más exacta. De haber escuchado. Observen entonces la prohibición. No proteste ninguno antes de haber escuchado. Esto es una traducción bien interesante de una proposición muy actual por lo demás, o muy actual, muy contemporánea a cualquier momento de la historia. Nadie proteste sin primero haber escuchado. No proteste nadie antes de haber escuchado. Una frase bastante interesante en este texto por la paz de Demóstenes. Entonces ya tenemos dos formas o dos usos que se emparentan mucho con el imperativo. En el primero tenemos la exhortación, pero hacia las primeras personas, singulares o plurales. Y el segundo uso es este que estamos viendo, la prohibición, pero también frente a las segundas y terceras personas, así como el imperativo, porque en griego tenderemos a prohibir, o sea, a negar la orden
pero usando el subjuntivo. Y por eso se utiliza la estructura me más el verbo en subjuntivo conjugado en lo que se tenga que conjugar. Tercer uso, empleamos el subjuntivo para expresar dudas. ¿Qué tipo de dudas? Pues cualquier tipo de dudas. Cuando yo utilizo el modo subjuntivo, quiero expresar la duda que yo, como actor, o que un sujeto tiene en cuanto al cumplimiento de una acción o de un estado. Y de nuevo, aquí nos remitimos a las primeras personas. Recuerdo que sean las primeras personas singulares o plurales, porque duales no existen. Si emparentamos, entonces tenemos que vamos a tener dos usos referidos solo a las primeras personas, o la exhortación o la duda, mientras que la prohibición funcionará como en el caso imperativo para negar la orden, es decir, en segundas y en terceras personas. Ahora, ¿qué hay que decir? Pues vámonos simplemente a un ejemplo que es todavía más interesante. Santiago Giraldo, ¿quieres leer por favor esta pregunta? Ok, padre. Eipomen e sigomen. Muy bien. Sigomen. Muy bien. Eipomen es sigomen. Si yo traduzco literalmente, observen que aquí ya sabemos que estamos ante el subjuntivo, porque esperaríamos una omicron y en cambio nosotros lo que tenemos es una omega, entonces estamos ante forma subjuntiva. No me interesa decir de qué verbo viene y todo eso, simplemente quiero proponer el ejemplo. Entonces, eipomen es una forma de subjuntivo. Aquí tenemos un subjuntivo. No importa si es presente o no, eso es lo que no me interesa. Y tiene traducido a la letra sería así. Hablamos o callamos. Traducido a la letra sería así. Pero ahora, ¿cómo expresar de mejor manera el matiz de la duda? La lengua nuestra, la lengua española, nos ayuda un poquito. Podríamos transformarlo a través del uso de verbos serviles. Por ejemplo, cuando yo tengo una duda que expresa ambas realidades, hablamos o callamos, piensen, ¿debemos hablar o debemos callar? Esa es la duda. ¿Debemos hablar o debemos callar? O si quieren, también conjugado en forma subjuntiva con el español. ¿Debiéramos hablar o callar? ¿Debiéramos hablar o debiéramos callar? Ese es el matiz de la duda. Entonces, para traducir, yo puedo traducir literalmente, hablamos o callamos, pero para expresar todavía mejor el sentido del subjuntivo como duda, podría utilizar una perífrasis con verbo servil, la que les acabo de decir. ¿Deberíamos o debiéramos hablar o debiéramos callar? Esos son los tres usos en los que el subjuntivo la mayor parte del tiempo intenta moverse. Pero no son los únicos. Yo había dicho 3 más 2. Vamos a revisar junto con estos tres usos dos tipos de proposiciones que deben ser construidas con el modo subjuntivo. O sea, el modo subjuntivo se utiliza para expresar exhortación, para prohibir o para expresar la duda. Pero también hay otros dos tipos de proposiciones que en una parte van a necesitar un subjuntivo. Y aquí se las voy a presentar. Entonces, la primera de esas proposiciones, o el primer tipo de proposición, nosotros la llamaremos la proposición de finalidad. Es decir, para significar el fin de algo, el para qué de algo, el para qué de una acción. Entonces, la proposición de la finalidad. ¿Qué sugiere este tipo de construcción? Pues lo que acaba de decir, proposición de finalidad, expresar el propósito de una acción o de un estado. Vamos a expresar el propósito de una acción o de un estado. Entonces, para poderla indicar,
el griego nos pone requisitos, digámoslo así. ¿Cuáles requisitos nos pone el griego? Por ejemplo, nos ayuda colocándonos dos palabras. No que yo necesite obligatoriamente estas dos palabras que voy a proponer a continuación. Sin esas dos palabras también se puede construir esta proposición de finalidad. Pero generalmente cuando nos encontramos estas palabras que les propongo más el subjuntivo, eso significará que el subjuntivo está en función de finalidad. ¿Cuáles son esas dos partículas? Una es gina, la más común y que ya la conocemos porque está en nuestro vocabulario, y la otra es hopos, que también es relativamente común, aunque no tanto como gina. Ambas son conjunciones subordinantes. Si estamos diciendo que ambas son conjunciones subordinantes y nos van a introducir un verbo en modo subjuntivo, eso quiere decir que el verbo no está en una proposición principal, sino que está en una proposición subordinada. Y por tanto, la construcción requerirá una proposición principal. Voy a explicar con un ejemplo en español. Yo estudio griego para ser profesor. Estoy diciendo una tontería que no tiene nada que ver. Aquí yo puedo ver el sentido de la finalidad. ¿Para qué estudio? Para ser profesor, por ejemplo. Esto es lo que nosotros construiríamos en griego con una proposición de finalidad. Yo tendría una oración principal, yo estudio griego, que tiene sentido en sí misma, que no necesita de otras cosas. Pero le voy a agregar una subordinación. Estudio, por ejemplo, puesto que quiero ser profesor, justificando la finalidad, puesto que quiero ser profesor. Si yo simplemente tuviese la proposición, puesto que quiero ser profesor, ustedes y yo, si la escuchamos, esperaríamos algo más, que alguien nos diga, bueno, ¿y cuál es lo otro? Puesto que yo voy, yo esperaría otra cosa, completar la frase como se dice, estoy dando como la mitad del enunciado. Eso tiene su nombre en gramática y en sintaxis. Entonces, cuando estamos hablando acá de una proposición de finalidad, el verbo conjugado al subjuntivo va a funcionar en una frase subordinada que puede estar introducida o por gina o por hopos. O por gina o por hopos. Mucha atención porque, vuelvo a repetir, no es la única manera de construir una proposición de finalidad en la lengua griega. Esta es una de las maneras, utilizando alguna de estas dos partículas con un verbo en subjuntivo. Y digamos que gina y hopos pues se pueden intercambiar, generalmente son sinónimos. Y cuando yo quiero utilizarlas, entonces es relevante que estas partículas estén antes del verbo. Aunque el verbo no esté pegado a ellas, sí que las partículas estén antes del verbo, porque ellas son las que introducen la subordinación. En todo caso, cualquier verbo que esté después de gina y hopos, en este caso, para expresar la finalidad, pues debería estar conjugado en modo subjuntivo, como les he venido diciendo, en modo subjuntivo. Ahora yo quisiera llevarlos quiero llevarlos a un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Me voy a ir a un profeta, un texto bíblico traducido al griego, el profeta Habacuc, y me voy a ir me voy a ir al primer capítulo, al versículo 11. Kai proseuxaste perites zoes Nabucodonosor, Basileos, Babulonos, Kai eis zoem Baltasar, Cuyu, Autu, Gina, Osin, Hai, Gemerai, Auton, Os, Hai, Gemerai, Tu, Uranu, Epites, Ges. Bien, Kai proseuxas
para no quedarnos en muchas cosas e irnos al punto, entonces yo voy a hacer la traducción. En algún momento me detengo para que juntos analicemos. El CAI, recuerde que nos sirve como una manera de hacer secuencia. Pero también si queremos lo traducimos literalmente. Entonces aquí yo tengo y orad. Esto viene de proseujo y orad por la vida del emperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, perdónenme esa letra tan feita. Rey Basileos Babilonos, rey de Babilonia, y por la vida de quién, de Baltasar, el hijo de él, o sea, su hijo. Atención, ahora vamos al punto que a mí más me interesa. Esta es la introducción. Nosotros tenemos ya una proposición que nos sirve a nosotros de proposición principal. ¿Qué vamos a decir? Oren, está un imperativo, por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de su hijo Baltasar. Esa es la oración principal. No tendría que decir nada más. Con eso basta. Pero aquí viene la forma subordinada a través de la introducción de la partícula gina, que quiere justificar la finalidad de dicha oración. ¿Para qué? ¿Cuál es el verbo que está en subjuntivo? Ustedes lo ven lo deberían poder ver. ¿Cuál es el verbo aquí en subjuntivo? Osin. Claro, aquí tenemos el osin, ese es el verbo, categoría gramatical, verbo. ¿Cuál es el tiempo? Lo conocemos, ¿no? Presente. Presente, modo, Subjuntivo. diátesis. Activa. ¿La persona cuál es? La tercera persona plural. Muy bien, la tercera persona del plural. ¿Y de qué verbo viene? Viene del verbo eimi, porque estamos ante el verbo ser o estar. Eso ya lo conocíamos nosotros, ¿no? Aquí nos tenemos que poner. Ahora ya tenemos un verbo conjugado. Ahora necesitamos buscar argumentos. ¿Cuál sería el sujeto de toda esta proposición? Tengo que buscar entonces algo que esté en nominativo. Haigemere. Bravo. Tenemos, este es el sujeto. Haigemerai. Uno es un artículo, otro es un sustantivo. ¿Cuál es el caso, el género y el número? Nominativo singular femenino. Atención, nominativo femenino, pero plural. Haigemerai. Tenemos eso en plural. ¿Y de qué declinación es gemera, gemeras, ge? De la primera parte. De la primera en alfa pura. ¿Y qué tenemos acá? Después un autón. Recuerden autón que viene siendo, ¿cómo lo vamos a traducir nosotros? ¿O qué categoría Pronombre. gramatical tiene? Es un pronombre, muy bien. Persona, Persona. sería la tercera cuando lo hacemos con autón. Tercera, sí. Si fuera un pronombre Genitivo. personal, porque también podríamos proponerlo como otra cosa. Vamos a dejar. Si ahorita miramos si es un pronombre o no. Entonces, pronombre tercera persona, o sea, pronombre tercera persona, ¿qué me decías? Caso, género y número. Paregenitivo plural. Genitivo, yo diría masculino también, plural. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo traduciríamos entonces esto? Diría del principio, y oren, y orad por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de Baltasar, su hijo. ¿Para qué? Para que sean Muy bien. Para que sean. ¿Qué más? los días de ellos Para que sean los días de ellos
Este hos lo vamos a traducir como, ¿cómo seguimos traduciendo? como los días Como los días. Turanu, del cielo. los días del cielo. Esta es una preposición que veremos dentro de poquito. Del cielo sobre La tierra. la tierra. Muy bien. Aquí tenemos nosotros la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la oración? Pues la finalidad de la oración es simplemente que estos potentados pues puedan prolongar sus días como tales, es decir, que puedan gobernar siempre. Como los días del cielo sobre la tierra, eso significa que ellos puedan gobernar siempre. Y si nos movemos al siguiente texto, un texto como Lucas 10:2, ahora le pido a Santiago Giraldo que por favor lea y lo trabajamos. Padre, antes de pasar ahí, yo Ok, tenía una duda con el anterior, dime. y es Nabucodonosor y Baltasar, no sé, pues no tienen acento. Claro, Son por ser nombres traídos pues como no del griego, pero entonces para efectos de la pronunciación uno lo debe de pegar como a la palabra anterior o a la que sigue, pues claro. enclíticas o proclíticas. Pues es una pregunta bien interesante porque en todo caso se dice que en griego lo hemos enseñado, toda palabra tiene que tener su acento y si no lo tienes o proclítica o enclítica. Lo que quedaría faltando decir es, eso es en griego. ¿Qué hace el griego con muchas palabras? Como por ejemplo en español. Muchos nombres los ha adecuado a las reglas de la propia gramática, pero otros nombres se escapan. Por ejemplo, nosotros tenemos en español el uso común del nombre John o Jason, que no se escapan en mucho a la ortografía y a la manera como no se tilda una cosa a la otra. Aquí en este caso, y no son siempre, porque hay casos, por ejemplo, hay algunos nombres, por ejemplo, del mundo semítico que sí se tildan, pero se tildan de acuerdo a cómo se pronunciaban más que a cómo, según el griego, deberían llevar la norma. En este caso nos han dado dos nombres que no pertenecen ni a las palabras proclíticas ni a las palabras enclíticas. Simplemente son dos nombres sin acento. ¿Por qué no proclíticas o por qué no enclíticas? Pues porque no pertenecen a ninguna de esas categorías. Nosotros vamos a ver en la próxima lección, porque ya lo podemos hacer, todo el recorrido de palabras proclíticas y enclíticas, porque ya prácticamente las hemos coleccionado a lo largo de las lecciones en su casi totalidad. Nos quedan faltando dos, pero esas las veremos en otro momento. Esto quiere decir que tiene su propia regla, su propio mundo. Cómo se pronunciaban en la antigüedad no lo sabemos en concreto, pero es posible que fueran palabras del mundo semita, lo cual quiere decir que tendrían que ser pronunciadas acentuando la última sílaba, porque en el mundo semita generalmente la fuerza tónica recae sobre la última sílaba, a no ser de que sucedan otro tipo de expresiones. Yo no sé si de pronto la respuesta pueda satisfacer la pregunta, pero en todo caso es decir acá que son palabras que se escapan de las reglas del griego, a no ser de que sean adaptadas al griego, como fueron algunas palabras. Algunos nombres se declinan en su complejidad, pese a que vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el nombre Jesús no se declina como cualquier declinación. Parece mucho de la segunda, Jesús, Jesús, y hace otro tipo de cosas, como si tuviese una declinación a C. En este caso, por ejemplo, les pregunto, Nabucodonosor y Baltasar, ¿qué caso deberían de tener? Genitivo. Por ejemplo, Nabucodonosor debería ser genitivo en respuesta a tes zoes Nabucodonosor. Bien, porque dice la vida de Nabucodonosor, o sea, ese de indicaría que Nabucodonosor tendría ese caso. Y por ejemplo, Baltasar, Acusativo. en ese caso acusativo porque está relacionado a eis zoem, Baltasar.
No sé, Santiago, ¿tú qué piensas? Si la respuesta de pronto te satisface, si no, ya tienes, eh, ya, Sí, tie- padre, muy claro, ya, que le ya- pague. ya tienes ahí un tema. Por ejemplo, mi monografía en teología va a ser eh, el sistema de acentuación de los nombres griegos que vienen de las lenguas semitas. Si la Bueno, validarán. no sé quién esté en ese entonces y si lo haga o no lo quiera hacer. Bien, ahora entonces vámonos a otro ejemplo. Aquí ya Santiago que lo tiene para que lo hagamos juntos. Santi, ¿quieres leer por favor de Lucas capítulo 10 versículo 2? Elegen de pros autus comenterismos polus, hoi de ergatai oligoi, de et un tu kyriu tu terismu, hopos ergatas ekbalei eiston terismon autu. Bien, ustedes tienen acá una, digámoslo así, un versículo que está lleno de proposiciones. Recuerden que cuando yo les enseñaba y que no teníamos como la idea de saber cómo afrontar este tipo de textos, bastaba que nos guiásemos por los puntos. Por ejemplo, aquí yo tengo un punto en alto y puedo tener una primera proposición. Además, como lo sé, pues porque tengo un verbo principal, un verbo conjugado, un verbo personal. ¿Cuál es el verbo personal? Elegen. Muy bien, elegen de prosautus. Aquí tenemos el núcleo del predicado. Esa frase, esa oración, ustedes ya la pueden traducir porque el pros, pues de alguna manera lo hemos indicado. ¿Cómo traduciríamos esto para no hacer mucha cosa acá? Dijo pues, a ellos. Sí, muy bien. Dijo o decía a ellos. Recuerden que esta es una conjunción, en este caso copulativa, está juntando con lo que viene atrás y se tiene que colocar en segunda posición, pues porque no hay otra alternativa. Dijo o decía a ellos. ¿Qué era lo que decía? Varias cosas acá de pronto ustedes no las conocen, pero sí conocen, por ejemplo, men y de. ¿Qué es lo que hacemos con men y de? ¿Cuál es su función? Cuando están colocadas en una proposición. Observen que la proposición terminaría también acá. Aquí tenemos los dos puntos en alto. El punto, perdón, en alto, que equivalería o a punto y coma o a dos puntos. Dijo a ellos, dos puntos. ¿Qué es lo que hace Méndez? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, me dicen, no me acuerdo y punto. Y ya vuelvo a explicar yo. Padre, hacen como un contraste, o Exacto. uno o otro. Exacto, o una cosa y la otra, así, por un lado, por el otro. Entonces, por un lado, atención, jo, y tenemos therismos, cambia el género cuando se traduce. La mies, mucha. Nosotros tendemos a agregar un verbo. La mies es mucha. Por un lado. Por el otro, los que son los ergatai. Trabajadores. Los trabajadores, los obreros, si queremos. Los obreros, pocos. ¿Cómo es que se llaman a estas oraciones? Por ejemplo, hoyergatai, ¿en qué caso está? Está en nominativo. Muy bien, en nominativo. ¿Cómo es que se llaman a estas oraciones que tienen el verbo cópula de manera tácita y tanto el sujeto que va acompañado con el artículo hoi de ergatai, por el otro lado los obreros oligo y es un adjetivo en también nominativo? ¿Cómo es que llamamos a este tipo de oraciones? ¿Proposiciones de qué tipo? Son las proposiciones nominales. Recordemos que tenemos predicados nominales, que donde aparece el verbo cópula, y tenemos las proposiciones nominales donde el verbo cópula pues está tácito, no se utiliza dentro de la escritura, pero ambos elementos, es decir, sea el sujeto como
El predicado se encuentra en caso nominativo. Esto simplemente como para recordar y repasar un poco. Entonces tenemos el contraste. Decía ellos, por un lado, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esa es digamos, la oración. Ahora, ¿qué necesitamos llegar? Necesitamos llegar a otra proposición y la otra proposición la tenemos, acabo de borrar todo esto. Aquí empezaría la tercera proposición y diríamos es la proposición principal. ¿Por qué? Porque la proposición que llamamos subordinada está iniciada por la partícula hopos, como ya lo sabemos nosotros, ¿ok? Entonces, hagamos el ejercicio. Entonces, DFT significa pedir. Entonces, ¿a quién voy a pedir? Pedir. Ayúdenme ustedes. Entonces, To Kyriou. ¿cómo lo traduciríamos? Entonces, del dueño. Sí, aquí me tocaría El utilizar, señor, perdón. sí, aquí me tocaría utilizar como si fuera una especie de acusativo, aunque el verbo pedir pide que sus complementos estén en genitivo y por eso entonces tenemos aquí más bien genitivos que otra cosa. Entonces, pedid entonces al Señor, mira aquí la palabra, De la mies. al Señor de la mies, la finalidad, que o para qué, ergatas, ¿qué es lo que es? Mire aquí la palabra ergatas. Trabajadores, obreros. Muy bien, para que trabajadores u obreros, supongamos la palabra que la sabemos, aquí está el subjuntivo, observen la terminación, ¿la ven ahí? Tenemos Sí, padre. un subjuntivo en ese punto, entonces para que trabajadores envíe, esto literalmente sería como para que eche, para que tire, para que envíe un poquito más elegante. Envíe trabajadores ¿a dónde? A la... La mies. Muy bien. ¿De quién? Él. Muy bien. A la mies de él. Atención, porque aquí tenemos, por ejemplo, un eis, que ya lo hemos estudiado como pronombre que rige el caso acusativo. Por eso eis, ton, ferismón. Y eis, en este caso, ¿qué función tendría? ¿Ustedes qué creen? Hay muchas funciones de eis. También hasta con eis se construye la finalidad, si ustedes lo recuerdan bien. Aquí podríamos hacer un eis locativo si nos imaginamos que la mies es un lugar específico al cual debe enviar él a los supuestos trabajadores. Atención, de ekvale. Ekvale, ¿cuál sería el sujeto? Ergatas. Atención porque ergatas viene de ergata. Y mira, aquí tenemos varias cosas que nos ayudan. Por ejemplo, ergatai. Aquí sabemos que ergatai es un plural. Nominativo, plural. Y luego tenemos ergatas. ¿Qué declinación sería esa? ¿Cuál declinación creen ustedes que puede hacer? La primera, padre. Es de la primera. Entonces la primera sería así. Ergat. Si me doy cuenta, aquí hay una tau. Luego no es una alfa pura, sino una alfa impura. Voy a reconstruir. Eso sería ergates. Ergatu. Jo. De esa manera, ergata y es plural y ergatas en cambio es un acusativo. Entonces, que envíe, ¿qué cosa? Trabajadores, eso sería el complemento directo. Pero ¿quién es el que envía trabajadores? Obviamente está tácito, está dentro del verbo. ¿Qué persona es? Ekvale. Tercera persona singular. Tercera persona. Que él, obviamente el señor, el dueño de la mies, envíe que obreros a la mies de él. Atención por una cosa que hay que decir acá. ¿Cuál cosa? Que hopos y ekvale están separados. Pero entonces ya sé que hopos me va a introducir a mí, por ejemplo, en este caso concreto, un verbo en modo subjuntivo. Esto es claro para todos.
Entonces, vamos a decir una cosa. El subjuntivo, como hemos acabado de ver en el ejemplo, no tiene que estar después de Gina o de Hopos. Pero tampoco, cuando tengo un subjuntivo, tengo que pensar que si no está Gina, Hopos, entonces no haya una proposición que indique la finalidad. O sea, en palabras pobres estoy diciendo que con Gina, Hopos y un subjuntivo se construye finalidad, pero la finalidad también se puede construir con la sola presencia del subjuntivo, que de una manera u otra es el que genera ese carácter de la proposición, que hace que ella sea de finalidad. Les propongo de hecho una cosa, para negar las acciones en este tipo de construcción de finalidad, basta que coloquemos la partícula de negación que ya la habíamos indicado a propósito ahorita. Yo quiero negar estas construcciones, voy a utilizar me. Voy a decir lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Voy a decir Dios habla para que los hombres no sean malvados a través de tres expresiones. La primera, Hofeos legei, Gina anthropoi me osi poneroi. Atención, Dios habla para que, en términos generales, los hombres, ¿cómo sigue la traducción? No sean malos. Recuerden que ese osi es la tercera persona del plural del presente subjuntivo activo. Dios habla para que los hombres no sean malos. Eso también lo puedo construir de la siguiente manera. Joseos legei, en vez de utilizar Gina, voy a utilizar en este caso Hopos, anthropoi, me, osi poneroi. Ahí tengo las dos proposiciones de finalidad en la que Dios habla para que efectivamente los hombres pues no sean malos. Pero yo también podría omitir Gina y Hopos colocando las cosas de la siguiente manera. Jofeos legei, vea, voy a llevarme la negación antes de anthropoi, hosi poneroi. Dios habla para que no sean malos los hombres, para que los hombres no sean malos. Observen que no tiene que estar exclusivamente cada cosa, o Gina, o Hopos, o la negación, antes de toda la palabra subordinada, de toda la frase subordinada, puede indicar precisamente esto que yo estoy traduciendo. Todos los tres casos están traduciendo lo mismo. Entonces se puede mirar cómo la partícula de la negación puede estar inmediatamente antes de los verbos, en modo subjuntivo, o simplemente sustituyendo las conjunciones subordinantes que introducen la proposición de finalidad. Un ejemplo bastante interesante lo vamos a encontrar nosotros en Mateo. Mateo 7:1. Y ahora sí, cualquiera que quiera leer, pues que lea. Me crinete, giname, cricete. Muy bien. Aquí tenemos el mismo verbo, el verbo crino. Crino significa juzgar. ¿Qué verbo será este? Quisiera preguntar yo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué verbo podría ser este? O sea, perdón, ¿cuál es el análisis morfológico que debiéramos hacer? Sabemos que es un verbo. ¿Cuál es el tiempo? Está Presente, indicativo. Presente. Vamos a colocar indicativo, diátesis, Activo. activa, persona, Segundo plural. plural. Mucha atención, porque para que la negación esté acá, si esto fuera un indicativo, la negación tendría que ser U. Esto nos sirve de repaso. Pero la negación no es U, es me. Y con me funcionan los modos subjuntivo, pero también el modo imperativo. Entonces la negación me quita a mí la ambigüedad. Entonces esto no va a ser
un modo indicativo, sino que va a ser un modo imperativo. Que se parecen, porque recuerden cuando nosotros estudiamos tanto el indicativo como el imperativo, que esa persona, la forma se parecía. Entonces, ¿cómo traduciría esto? No juzguéis. Exactamente, no juzguéis para que no. Y aquí tengo que suponer, este tipo de estructura cuando la vemos así, me habla a mí de la voz pasiva. Aquí tenemos una cosa en voz pasiva, pero en este caso estamos hablando es de un subjuntivo. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis, no juzguéis para que no seáis juzgados. Padre, Hola. pero y ahí la new, ¿cómo se convirtió en Claro, Z? claro, esto, pero ya lo voy a decir, esta es una cosa, esto es un subjuntivo, esto es un verbo en subjuntivo aoristo, diátesis pasiva y segunda persona del plural. Claro, en el auristo nosotros vamos a empezar a ver, por ejemplo, cómo los temas pueden ir perdiendo, por ejemplo, algunos elementos de su tema. Y entonces aquí es por eso que no tenemos una new que se cayó ante una dental. Bueno, ya nosotros llegaremos un poquito a estudiar todos esos fenómenos, porque cuando yo introduzco el auristo, pues el mundo de los verbos que parecía tan estable hasta este momento empieza un poquito a tambalearse y a manifestar su inestabilidad. Y ahora entonces nosotros nos vamos a mover hacia la última posibilidad, y es que también esta construcción con el subjuntivo puede indicar la proposición de eventualidad o incluso de repetición de actos. Yo quiero que algo se repita, pues obviamente voy a hacer una formulación, una construcción con el subjuntivo. ¿Y qué hay que hacer? También este tipo de proposición está introducida por otra de las conjunciones subordinantes, que es la que va a aparecer en pantalla, jotan. Jotan es una mezcla entre una partícula que se dice jote y otra partícula que se dice an. Yo lo voy a mostrar enseguidita. Entonces se vuelve una conjunción subordinante que con un verbo en subjuntivo va a expresar como la idea de eventualidad o también la idea de que un acto pueda repetirse en el tiempo o en medio de diferentes situaciones. Seguida casi siempre por un verbo en modo subjuntivo. Mire que digo casi siempre, porque también a veces se puede encontrar un verbo en modo indicativo, entonces hay que tener cuidado. O sea, yo estoy hablando del modo subjuntivo, con J puedo crear esta idea de la repetición o de la eventualidad, pero también esa misma idea la puedo crear con un verbo en modo indicativo. ¿Cómo dijo? Sí, ya te la voy a traducir acá en pantalla. Se traduce generalmente con cuando o cada vez que o siempre que él tiene un deseo de conocer. Cuando, cada vez que, siempre que. Y en griego pues está introduciendo esa eventualidad o esa acción repetida o continuada, sea en el presente o sea en el futuro. Entonces no están indicando algo del pasado, sino siempre o del presente o del futuro. Cada vez que yo como, eso está hablando de una cosa que yo repito, ¿no? En el tiempo, cada vez que yo como. O cuando yo como, o cuando yo coma, sería la traducción, cuando yo coma. Por ejemplo ahorita, cuando yo coma, sentiré que estoy completo. Eso sería la idea de la eventualidad o la idea de la repetición. Cada vez que como, sonrío. Ahí está una frase pues como medio traducida al español y que podría, por ejemplo, ayudarnos un poquito a comprender lo que estamos diciendo. Para explicar mejor este tipo de proposición, yo tengo que introducir dos términos que se utilizan en gramática,
Es por primera vez que los introduzco en este curso. Yo no sé si ustedes conocen esos términos porque hayan estudiado algún otro tipo de gramática, por ejemplo la latina, yo no sé si habrán llegado a eso, pero los voy a introducir. El primer término de ellos es prótasis, y el otro término se llamará apódosis. No pueden existir el uno sin el otro. Bueno, sí, hay uno que puede existir sin el otro, pero el otro necesita necesariamente del uno. ¿Qué es la prótasis? La prótasis es una parte de la proposición que está construida en forma subordinada. O sea, esto es lo que estaría introducido por el Jotan. Es esa, digamos, esa frase, esa proposición que tiene que estar introducida por el Jotan. Si yo digo, en este caso, yo sonrío, eso no es una prótasis, porque no está introducida por Jotan. Esa sería la apódosis, es decir, la frase principal. Yo sonrío cada vez que como. Cada vez que como es la prótasis, es la frase subordinada. ¿A qué está subordinada? A la oración principal, yo sonrío. Podría proponerles esto como para que lo vieran y ya. Entonces, el sentido completo de la prótasis, ¿con qué se completa? Con la apódosis. No tiene sentido que yo diga, cada vez que yo como, usted se va a quedar esperando un buen rato que yo le diga ¿qué? Entonces, de ahora en adelante, prótasis y apódosis. Fíjese que son palabritas simplemente gramaticales, técnicas, pero que nosotros realmente utilizamos en muchas de nuestras expresiones. Ustedes las pueden construir. Aquí estamos construyendo con cada vez que o cuando. Cuando yo salte al lazo, yo pierdo kilos o yo perderé kilos. La frase principal, ¿cuál es? ¿Cuál es la apódosis? Yo perderé kilos. ¿Cuál es la prótasis? Lo que depende. Cuando yo salte al lazo. Generalmente el orden, yo aquí coloco algo, generalmente en el orden de construcción siempre se coloca primero la prótasis, es decir, aquello que viene introducido en este caso con el jotan, pero no siempre. Generalmente no es siempre. Ok, vámonos entonces como a contemplar un poquito más de esto de la prótasis y la apódosis con un ejemplo que he colocado en colores. La partícula cuando la coloco en rojo, que es lo que va a traducir nuestro adverbio, nuestra conjunción subordinante jotan. Cuando llegue el invierno, incluso ahí está el subjuntivo, llegue el invierno, miren la prótasis. ¿Cuál es la apódosis? Compraré una chaqueta. Parecería entonces que la apódosis es como el resultado de lo anterior. Y entonces a veces uno se puede confundir creyendo que entonces lo anterior es lo importante, la prótasis, y no. Porque puedo decir solo lo que está en caracteres verdes, compraré una chaqueta, y eso es lo que yo tengo que entender como lo principal. Entonces, la prótasis en las proposiciones de eventualidad o de repetición, prótasis, es decir, lo que está introducido por la partícula, siempre tiene que tener esa partícula subordinante. ¿Podría existir alguna cosa que no tenga esa partícula subordinante? En esto de la lengua griega yo me he encontrado con tantas excepciones que posiblemente si yo en el momento no me acuerdo, no recuerdo algo que tenga esta forma de prótasis y no esté introducida por jotan. Esta no es la primera vez que vamos a hablar de prótasis y de apódosis. Y por eso estoy haciendo como un circunloquio, repitiendo y repitiendo como para que asimilemos eso. ¿Hay alguna pregunta al respecto de esto que estoy diciendo? ¿Alguna cosa que quisieran preguntar, no sé, o está claro esto? ¿Está claro? Yo los quiero invitar a que vamos a Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. Va a tener que tener aquí Mateo 6, 16. Leamos este texto que aparece acá. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo? Hágale la apódosis de la prótasis. Dale, hijo. Jotan de mesteunte,
nesteuete, negineste, hipócrita. Vea, tú preguntaste ahorita por el texto. Esta versión está en Lucas, pero también está en la versión de Mateo. Ahí está. Jotan de nesteuete. Tenemos un de que ustedes ven acá. Recuerden que este de es una conjunción coordinante, que puede ser a veces copulativa, puede ser adversativa. En este caso es adversativa. Entonces vamos a introducir un pero. Ya tenemos acá la conjunción de tipo subordinante, que es jotan, y que podemos traducir o con cuando, o si queremos con cada vez que. Entonces, pero, cuando o pero, cada vez que, entonces nos trasladamos inmediatamente al verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Exacto. Ese es un verbo. Exacto, ese es el otro verbo. Aquí estamos, si yo hago esto, ante la prótasis, que recuerden es la que introduce la conjunción subordinante, y aquí estamos ante la apódosis. Eso quiere decir que ambas partes deben de tener en esta construcción un verbo principal. Entonces nos toca a nosotros analizar un verbo por acá, un verbo por allá. Vamos a analizar entonces el verbo que tenemos acá, así no lo conozcamos, no nos importa. Pero de acuerdo a la morfología que ya hemos estudiado el subjuntivo, lo podemos reconstruir. Les digo que está en presente, o sea, no tenemos que pensar en aoristo ni nada de eso, está en presente. Entonces, primero decimos verbo, tiempo, presente, el modo es subjuntivo. ¿Cuál es la diátesis? Activa, el subjuntivo es activo. ¿Cuál es la persona? Según la terminación que tenemos, ete. Es la segunda del plural, y entonces reconstruyamos el verbo devolviéndolo a la primer persona del presente indicativo activo. ¿Cómo sería? Bravo, nes, teu, o. Esto significa yo ayuno, yo hago ayuno, yo ayuno. No es cierto, yo ayuno. Bueno, en ese momento sí, yo ayuno. Pero cuando ayunéis, hoy cuando ayunéis, eso dependerá de la interpretación que yo le dé al texto. Cuando o cada vez que ayunéis, y atención, se viene un adverbio de negación, una partícula negativa, que no puede introducir un modo que no puede introducir el modo indicativo, puede introducir cualquier otro modo. Entonces, si no puede introducir el modo indicativo, eso ya me ayuda a mí. El me introduce modos diferentes al acusativo. Entonces vamos a analizar gineste, que sí lo podemos analizar, porque el verbo original lo conocemos y porque ya hemos estudiado este tipo de conjugación. Gineste viene de ginoma. Entonces, queridos muchachos, ayúdenme ustedes a hacer el análisis morfológico de este verbo. Primero, verbo. Segundo, ¿qué creen? ¿Qué tiempo podría estar? Podría estar en presente. ¿En qué modo podría estar? Imperativo. ¿Qué es lo que es ginomai? Entonces miren, cuando cada vez que ayunéis, no lleguéis a ser, o no seáis, porque también se puede traducir así, no lleguéis a ser como quienes, como los hipócritas. Recuerden que este es un verbo deponente. Recuerden que los verbos deponentes, que es de la lección pasada, son verbos cuya forma es medio pasiva, pero que se traducen en forma activa. Aquí tenemos un imperativo. Miren, ¿por qué les dije del me? Porque entonces yo me podría confundir pensando que de pronto es un indicativo. Pero tengo el me me dice que no introduce lo indicativo, sino que el me dice que va a introducir lo que es imperativo. Cuando ustedes tengan aplicaciones de celulares, cuando ustedes tengan, por ejemplo, programas sobre Biblia, les va a parecer que este verbo es medio pasivo. Yo les tengo que decir, no, es un verbo deponente. ¿Cómo sé que es verbo deponente? Porque la citación, como si fuera, en vez de citar acá como cito nesteu en primera persona,
No, la primera persona de este es Ginoma y es una persona con la función activa pese a que tiene una forma medio pasiva. Entonces ustedes van a encontrar medio pasivo. No es una definición exacta, es una definición incorrecta. Aquí hay que decir verbo de ponente. Porque si yo digo medio pasivo, entonces tengo que definir el significado de lo medio y de lo pasivo. Entonces yo diría, no lleguéis a ser para vosotros mismos hipócritas. Aquí no hay idea de beneficio. Es un verbo de esa forma, un verbo, en este caso, de ponente. ¿Ok? Entonces no lleguéis a ser hipócritas. Entonces miren que aquí tenemos ambas cosas, la prótasis y la apódosis. En una simple frase, que qué cosa tan extraña, yo ya no me acordaba el ejemplo, Juan Andrés, si tú habías pedido este ejemplo, aquí está el ejemplo. Puede ser que en el momento en que elaboré esto, que ya es de la época de Santiago, yo haya pensado en ese ejemplo inmediatamente, pero ya no me acuerdo más. Bien, dicho esto, son los usos del modo subjuntivo.